Gloria a Dios. Muy bien, vamos a hablar en este día de la semana pasada estudiamos la herencia, y lo vimos como un tema teológico, lo vimos como en qué consiste en el libro de Romanos, cuál es la figura que utiliza Pablo. Y ahora vamos a hablar de coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 16, y no creo que podamos pasar más allá del 18, no creo que podamos, honestamente. Vamos a ver 16 al 18. Ahí sentados, no se preocupen, no se incomoden. Romanos 8, 16 en adelante. La palabra del Señor dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oremos. Padre, te pedimos una bendición para la predicación de esta noche. Bendito Dios, reconocemos nuestra incapacidad ante tus ojos. Sabemos que tenemos faltas, pecados, pero también amamos tu palabra y deseamos, Señor, aprender de ella. Oramos que en esta noche tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nuestros corazones, nos exhortes, pero también nos hagas aprender acerca de tu Escritura. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué significa ser coheredero con Cristo? Eso es una implicación grandísima, es una implicación fuerte a la luz de la palabra de Dios. Ahora, para poder, sellar o cerrar, lo de la semana pasada, yo les enseñé que el pensamiento de Pablo lleva un orden, y el orden es teológico, es ser esclavo, adoptado y heredero, o podemos llamarle ser esclavo, la adopción y la herencia. Entonces son tres temas teológicos unidos que tienen relación el uno con el otro y que no pueden subsistir uno sin el otro. O sea, la relación de ser esclavo primero, después ser adoptado y por último ser heredero heredero de Dios tiene una relación. Ahora, a esto yo agrego ahora como categoría teológica el ser coheredero con Cristo. O sea, somos herederos del Padre, pero coherederos con Cristo. Entonces, cuando yo llego a la conclusión de que soy coheredero con Cristo, hay una relación muy significativa, porque de ser esclavo he pasado a ser adoptado, de ser adoptado he pasado a ser heredero de Dios Padre, y de ser heredero del Dios Todopoderoso he pasado a ser coheredero con Cristo. Entonces, si yo tengo en mi mente esas cuatro relaciones claras, que debo de entenderlas, o sea, porque son términos que yo ya le dediqué 2 sermones a eso, que allí creo que los audios están ahí, pero están un poco desordenados. Yo le invito a que vaya, los revise, y hemos tenido ahí un problema con las personas que estaban trabajando, porque de repente tiramos, pero no revisamos a veces la cuestión del audio, pero yo sé que ahí tiene que estar el de Romanos en los 2 anteriores sermones. Uno es la herencia y la otra es cuando nosotros vimos el versículo 15, que significa la adopción, porque lo vi aparte. O sea, vimos la adopción, la herencia y ahora ser coherederos. Entonces ahí tienen que estar y tienen que revisarlos, porque si no se está perdiendo de un montón de cosas que no es posible yo explicarlas en un solo sermón. Ahora vuelvo a explicar la relación de ser esclavos. Hemos sido adoptados. Les expliqué eso de ser hijo de 21 años. ¿Se acuerdan las 2 palabras para hijo, verdad? La palabra tecna o tecnón y la palabra huios, ¿verdad? Entonces eso lo expliqué bien, ¿verdad? Esclavo, adopción, adoptado, heredero y coheredero. Entonces, si usted nota conmigo rápido, no es necesario andar muy dispersos, pero en el verso 15 se ve el orden con eso que estoy estudiando. Mire, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces ya tocó primero esclavitud,
ahora dice que yo he recibido el espíritu de adopción, coma, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Ahí está la otra palabra teológica, herederos. Ahora, mire la relación del 17, porque yo la semana pasada fui claro, solo enseñé la primera parte del 17. Entonces dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces ahí están las cuatro, estamos hablando de esclavitud, adopción, herederos y coherederos con Cristo. Entonces ahí están las cuatro grandes, digamos, analogías de Pablo para explicar la función del Espíritu. O sea, yo quiero que usted entienda algo. ¿Por qué Pablo hace estas analogías? Para que entendamos el tipo de relación que tenemos con Dios. O sea, Dios ha venido a heredar, ha venido a tener una relación con nosotros a través del Espíritu Santo, pero no nos quiere como su creación, eso es mi creación. No, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ahora, mire lo que aparece en el verso 16, porque eso lo toqué un poquito la semana pasada, pero me gustaría afirmarlo. Muy bien, el verso 16 afirma que tengo dos testigos. O sea, este versículo solo es uno, ¿verdad? El testigo número uno es el Espíritu Santo. Te voy a explicar por qué. Cuando yo adoptaba a una persona, y esto lo expliqué desde el primer día que expliqué la adopción en Roma, la adopción romana, se daba, y lo voy a volver a repetir. La palabra emancipatio quería decir que yo le doy emancipación a mi hijo. O sea, estoy hablando de adoptar a un adulto, a una persona de más de 21 años. Entonces, la emancipatio era una figura en donde el padre, o sea, la persona que era padre genético, el padre congénito, el padre verdadero de la persona, vendía al hijo como un esclavo. Era una figura. Se hacía una primera venta y el padre lo compraba otra vez. Esa era una simulación. Se hacía otra venta, o sea, se hacía una publicación, se vendía al hijo y se volvía a comprar. O sea, se compraba dos veces, pero a la tercera se dejaba sin comprar. Y la persona interesada que adoptaba a la persona de 21 años venía y con la vindicatio quiere decir una vindicación, que quiere decir adoptar, o sea, comenzar a pasar a esta persona a mi relación de padre. Entonces hacía yo ante el pretor romano, hacía una adquisición del esclavo. Pero mire bien, era esclavo, pero cuando yo lo hacía mi hijo adoptivo, ya ese esclavo, ponga atención, uno, ya el pasado ya no lo tenía. Dos, las deudas se le perdonaban. Y tres, pasaba a tener un nombre y un apellido. Y ojo, los mismos derechos de mis hijos congénitos los tiene el adoptado cuando yo hago la vindicación. Pero vea, venía la persona interesada, adquiría al esclavo con la vindicación ante el pretor, pero tenían que haber testigos. Tenía que haber algún testigo, tenía que haber por lo menos 2 testigos en la venta, en la adquisición del esclavo. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿por qué deben de haber testigos? Porque de repente, ¿verdad?, se moría, ¿verdad?, el padre adoptivo, el padre que lo adoptaba. Y entonces el hijo quedaba libre, decía, ¿y quién lo adoptó? Y aquí vienen los testigos que declaran, yo vi cuando lo vendió, yo vi cuando lo compró, yo vi cuando le dio el nombre, yo vi cuando lo adquirió, yo lo vi con mis ojos. Entonces los testigos reciben el testimonio, reciben la visión de cómo ha adquirido el padre adoptivo al esclavo, ¿verdad? Y lo ha hecho hijo de él. Entonces, el primer testigo que aparece en la parte de adopción es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? El Espíritu Santo me dice a mi corazón, ponga atención, le dice a mi interior que yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿cómo una persona cristiana experimenta esa seguridad? Que yo se los explicaba la semana pasada, que aunque usted sea una persona, mire, les explicaba con la cuestión de alguien que se quiso suicidar, pero realmente, hermano,
cuando nosotros pecamos, sentimos que en nuestro corazón estamos mal con Dios. Entonces es una señal que el Espíritu Santo me ha hecho hijo de Dios. Cuando yo tengo paz para con Dios, porque yo sé que ando en comunión con Él, entonces yo tengo, hermano, la seguridad que el testigo, que es el Espíritu Santo, está poniendo dentro de mi corazón. Pero escuche bien, oiga bien, eso es espiritual, eso es algo espiritual. Entonces, la pregunta que yo les decía la semana pasada es, ¿cómo pruebo? Porque eso es subjetivo, o sea, en lo que respecta a algo que lo subjetivo es algo que no se puede tocar, lo subjetivo es algo que no se puede tener en las manos, lo subjetivo es algo que está, que existe, es un derecho, pero no puedo yo manipularlo, no es como el celular, esto es objetivo. ¿Por qué? Usted lo está viendo, usted lo está asimilando, usted lo está tocando. Yo puedo subirlo, bajarlo, quebrarlo, hacer lo que quiera con el teléfono, porque yo lo tengo como mi propiedad. Eso es objetivo. Subjetivo es algo que no se puede tocar. Entonces, los teólogos preguntan, ¿cómo la persona puede experimentar que el Espíritu Santo le es testigo en su corazón que es hijo de Dios? Usted puede decir, yo siento paz, yo siento en mi corazón tranquilidad. Sí, pero eso es subjetivo, eso no se puede probar, porque eso solo usted y Dios sabe. O sea, solo usted y Dios saben si usted se siente bien con Dios o no. Entonces, ¿cómo pruebo yo una relación con el Espíritu Santo? Y se lo expliqué la semana pasada. Con la Biblia. Si yo tengo al Espíritu en mi corazón, veo la Biblia y comparo mis actitudes, porque esto es objetivo. Esto no es, esto hermano, esto es material. La palabra es material, es objetiva. Entonces, la palabra de Dios dice que yo no tengo que adulterar, que yo no tengo que fornicar. Entonces, el Espíritu me pone a mí que soy hijo de Dios, pero si la Biblia me dice que no adultere y ando en adulterio, ¿qué quiere decir? No soy hijo. Ahí es donde yo pongo en mi corazón una duda, una inquietud. Ahora, pero también se pone de esta forma. Si yo tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da seguridad de mi salvación y yo desobedezco, me drogo, me aparto de Dios y yo veo la Biblia y yo me doy cuenta que en la palabra hay duda de mí, porque yo me siento mal con Dios, porque yo sé que la palabra me exhorta, yo sé que la palabra me confronta, yo sé que la palabra me hace sentir humillado ante Dios. Entonces quiere decir que también soy hijo de Dios. O sea, soy hijo de Dios porque siento el dolor de haberle fallado. Y abro la Biblia y me confronta, hermano. A mí me confronta la palabra. Yo estaba ahora siendo confrontado con un texto bíblico. Estaba en oración y leí ese texto de Isaías, ¿verdad? Oiga, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, soy su Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón. Imagínense lo que pone el Espíritu Santo. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que hago mover el mar. Dice. Que yo hago mover las ondas del mar. O sea, Dios me dio en mi corazón una seguridad que me va a sacar de mi problema, porque el preso soy yo. No crea usted que, o sea, usted puede estar preso de un montón de situaciones en su vida. O sea, todos aquí tenemos problemas, pero el preso soy yo. Dice, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. ¿Qué quiere decir? Que Dios me tiene encarcelado, pero me va a mandar mi comida. No me voy a morir yo ahí. ¿Y sabe qué? Voy a salir de allí. Y esa es la promesa que Dios me dio por medio del Espíritu Santo. Pero vaya, si yo vengo y digo, soy hijo de Dios y yo siento que soy hijo de Dios, y cuando voy a leer la Biblia no me confronta, hermano, y no siento nada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es mentira. O sea, si yo estoy fallándole a Él y yo leo la Biblia y estoy tan endurecido que no siento nada, que aunque estoy haciendo cosas desagradables a Dios, la Biblia misma no me hace sentir confrontado, quiere decir, hermano, que yo tengo que revisar si soy o no soy hijo. Entonces, la prueba
del testigo uno de mi relación con Dios como hijo es el Espíritu Santo. Y el testigo 2 de mi relación con Dios es ¿la qué? El testigo número 1 de mi vida cristiana es el Espíritu Santo. Y el testigo número 2 es la palabra. Entonces, ponga atención. La vida del creyente es una triangulación. ¿Por qué? Del Espíritu me voy a la palabra. De la palabra me voy al Espíritu. Del Espíritu me voy a la palabra. Y de la palabra me voy al Espíritu. Y del Espíritu me voy a la palabra. Y no me salgo de ahí. Pero yo tengo que revisar mi conciencia. Porque el único que sabe si soy hijo de Dios soy yo y mi Señor. Pero ¿cuáles son los dos testigos? El Espíritu Santo, que me tiene que poner carga si yo fallé, que me tiene que poner carga si yo he hecho algo malo. Pero también si yo estoy viviendo cosas malas y la palabra me habla y me dice cambiar, y yo no puedo salir porque estoy viviendo en un adulterio y estoy bien enamorado de mi amante, pero la palabra me hace sentir humillado y yo no puedo. Entonces yo soy un hijo de Dios que está fallando, pero la palabra me toca. Lo que pasa es que no puedo salir, pero yo tengo que venir y poner de mi parte para salir de esa frustración, para salir de ese pecado, para salir de esa condición espiritual. O sea, no todo, hermano, va a ser mecánico, que cabal. Ay, es que sí, yo soy un hijo de Dios porque aquí dice yo no miento, yo no fumo, entonces todo lo estoy haciendo. No, sino que realmente la palabra te escudriña. El Espíritu Santo te revela en lo que está fallando y te dice las áreas que tienes que arreglar. Entonces el primer testigo es el Espíritu. Pero ojo, y es tan fuerte esto que uno no puede recibir al Espíritu si no oye primero la palabra, fíjense. Porque la fe es por el oír y oír. O sea, la palabra es tan potente, la palabra es tan efectiva. Es más, para mí, hermano, o sea, si no existe esa triangularidad en mi vida, o sea, yo no puedo sostener mi cristianismo. Porque si yo escuché la palabra me confrontó, entonces la palabra me ejerció fe en mí y yo me convertí al evangelio. Entonces la palabra trae al Espíritu y el Espíritu trae la palabra. El Espíritu, la palabra al Espíritu. El Espíritu a la palabra al Espíritu. Es una triangularidad en donde yo estoy ahí. Tengo a la palabra de Dios y tengo al Espíritu de Dios. Y usted está en el centro. La pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué le revela el Espíritu a usted? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal? ¿Se siente miserable? ¿Se siente bien? ¿Se siente contento? Porque yo le voy a decir algo. Ha habido un momento en mi vida que yo me he sentido miserable ante los ojos de Dios, pero por mi pecado, porque yo sé que le he fallado al Señor. Entonces hay que ser capaz, las dos cosas, de recoger los pedazos de nuestra vida espiritual, porque de repente le fallamos a Dios. Seamos honestos, todos aquí le hemos fallado al Señor. Entonces sean capaces y responsables de recoger los pedazos de su vida espiritual y volverse a poner en comunión con Dios. Sean capaces, hermano, no se queden ahí tirados y que aquí que ya no me importa acercarme a Dios. No, acérquese al Señor, acérquese. Entonces mire qué bonito el verso 16. Mire cómo la palabra nos instruye. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de. ¿Entendido, hermano, ese versículo? O sea, el Espíritu me da testimonio y la palabra me da testimonio que soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Seamos capaces entonces de recoger. Seamos capaces entonces de decir, Señor, estos son los pedacitos de mi vida. No, hombre, si yo le he fallado a Dios tantas veces, hermano, pero Dios es tan misericordioso y Dios siempre me dice, vaya, aquí te levanto, pues te voy a otra vez, vamos, démosle otra vez, vamos a probar si salís de esta. Y me vuelve a demostrar su gracia y me vuelve a sacar otra vez y me vuelvo a equivocar, y ahí voy, ¿verdad? O sea, voy recogiendo los pedazos siempre y ahí voy, pero no me separo de Él. Porque no podemos separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, el verso 17 me va a explicar la bendición. Entonces, como soy hijo y el Espíritu es testigo que soy hijo de Dios,
Amén. 17. Y si hijos, también herederos. Eso ya lo expliqué la semana pasada. ¿Y qué implica eso? Les enseñé las implicaciones de la herencia. La herencia, nosotros, escúcheme bien, hermanos, la herencia es la que recibimos por ser hijos, pero voy a explicar esta connotación en el texto, porque esto casi nadie lo va a explicar. Miren, en este texto, la analogía de la herencia, y se los digo yo que, he revisado varios comentarios, el de Newell, Fitzmayer, varios, entonces, pero lo más acercado quizás yo lo leí en un NBI, de un comentario, y probablemente en el de Fitzmayer, vaya, que dice así, no, perdón, de Raymond Brown ese comentario, es de Raymond Brown. No, perdón, de Fitzmayer es que Lucas, el mejor erudito en Lucas es Fitzmayer, pero él se echó el comentario de Romanos el comentario de San Jerónimo. Entonces, es un gran erudito. Entonces, pero vea, ¿por qué dice herederos? Poneme atención. Somos herederos porque como hijos que somos, no hemos hecho nada para recibir la herencia que Dios nos ha dado. Es un regalo de Él. Y somos hijos adoptivos que hemos recibido un nombre, que hemos recibido la salvación del Hijo de Dios. Pero les hago una pregunta, hermano. ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir esa herencia eterna? Nada, hermano, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, cuando se presenta ese texto y dice ser heredero, la connotación que está ahí tiene que ver más con el hecho de recibir toda la plenitud de las bondades divinas y bendiciones divinas, pero sin haber nosotros hecho nada para poderlas recibir. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó a nosotros por elección. Él nos eligió en el puro y en el pleno conocimiento, hermano, que Él tenía de nosotros, y Él dijo: yo te quiero a ti, y como yo soy un padre dadivoso, te adopto como hijo mío, pero te doy herencia sin haber hecho absolutamente nada más que solo haber creído en mi Hijo amado Jesucristo. O sea, llegar a la plenitud de los bienes celestiales solo por creer por fe, hermanos. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho? Fíjese que mi papá hasta me preocupó, porque ya me repitió 2 veces: mira, hijo, me dice, ellos tienen sus ahorros con mi mamá. A veces, yo tengo dinero aquí, me dijo, en la casa, pero ella me insistió tanto que ya hasta me dan ganas de ir a buscar a la casa, porque ya me dijo, o sea, mi mamá ya me dijo: mira, estamos orando con tu papá aquí, porque mi papá es bien de esa gente que están conspirando y que nos van a hacer, hay mucha gente aquí que no se va a acordar de eso, pero de repente los bancos, usted ha metido ahorros en los bancos y ya no se los dan. A eso se le llama un corralito. Y eso ha pasado en varios países. Entonces mi papá dice: no, hombre, mejor el pisto lo escondo aquí. Pero aquel día me dio algunas huellas, me dio algunos indicios. Me dijo: vas a tener que quebrar algo para sacar ese pisto. Me dijo, pero yo me puse, ¿y qué voy a quebrar? A ver, pero yo sé que mi papá, yo sé que no lo ha dejado en un jarrón, no, en algún lado difícil de hallar. El problema es que Dios no quiera. ¿Y cómo ir a buscar ese pisto usted? Más que si fueran unos 5,000, 10,000 pesitos o más. Entonces, pero me dice: mira, me dijo, aquí he dejado esa plata. Me dijo, esa plata es para que hagan los movimientos los primeros días. Me dijo, y todo. Vaya, le digo yo, está bien, está bueno, no hay problema. Pero claro, yo prefiero no ir ni tan siquiera recoger esa plata. Pues, o sea, ¿cómo va a creer que yo voy a preferir que mi papá, mi mamá fallezcan? O sea, mis papás son una cosa grande para mí. Pero Dios dice, o sea, mire lo que es Dios. Dios dice: mira, tengo para ti una herencia espiritual, una herencia celestial preparada, y la vimos la semana pasada, inmarcesible, ¿verdad? Incontaminada. O sea, es una herencia, hermano, que nadie puede frustrar para nosotros. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que aunque nosotros fallamos, no nos va a disminuir la herencia, sino que esa herencia es eterna y nunca se disminuye ni se arruina. Entonces Dios es tan grande que aunque no hemos hecho ningún esfuerzo, nos ha dado herencia.
y nos ha hecho hijos de Él sin hacer absolutamente nada. Entonces, pero ¿cuál es la virtud más grande que nos ha dado esa herencia? Y ser hijos de Dios. Nos ha hecho coherederos con Cristo. Ahora vea esa parte en el verso 17. Lo de la herencia ya lo expliqué, pida el sermón y ahí lo voy a dar. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, Cristo es todo lo que existe, es de Él, para Él y por Él. Cuando una persona hereda, poneme atención, cuando se hace el testamento, hay dos tipos de sucesión, o sea, de herencia. La sucesión testada y la intestada, es decir, en donde se hace testamento y donde no se hace testamento. Pero en el testamento, cuando se otorga testamento, hay varios tipos, pero el primero es cerrado y abierto. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento cerrado? El testamento cerrado, uno lo transcribe y solo uno sabe cómo dejó sus cosas. Así deberían de hacer muchos aquí, no le anden diciendo a la gente lo que le van a dejar. Solo uno lo sabe, ni el abogado sabe. Porque el abogado le dice, quiero que me escriba su voluntad. Entonces, y le da las características para que la persona de su puño y letra diga, aquí va. El problema es cuando ya tiene bien heredado a todo mundo, uno ya ni lo van a ver a la casa, ni le llevan nada en el día del padre, y se olvidan de uno. O sea, mejor no herede a nadie, deje el gran relajo para que se maten entre ellos cuando ya usted ya no esté. Porque eso también es bien interesante. Viera con el pleito. Mi mamá me dejó esto a mí, y mira, mi nana me decía que aquí, ¿qué te dejó? Si de boca no se puede heredar nada. Si eso es solo haciendo un papel, papá. Si no, ya te fregaste. ¿Ah? Y otros que andan heredando y ni tan siquiera escritura de lo que tienen el terreno tienen. Ellos están más amolados porque van a tener que hacer un título supletorio y después, o sea, es un gran relajo el que estás dejando. Pero como así somos, dejamos relajo. La vida de nosotros relaja, somos relajo y dejamos relajo. Entonces, el testamento cerrado solo la persona sabe. Pero el testamento abierto se hace con testigos y se dice, yo quiero dejar. Entonces, ponga atención. Cada parte de la herencia, digamos de las propiedades, se llaman legados. Yo le dejo un legado, por ejemplo, yo tengo 3 propiedades. Entonces, el legado se lo dejo a mi hijo, a una de mis hijas, el otro legado a otra de mis hijas, pero yo tengo que nombrar un heredero universal. Siempre tengo que heredar a un heredero universal. ¿Y cuál es la diferencia entre el heredero universal y el heredero, digamos, en segundo grado? Nada. O sea, el problema del heredero universal es que es el encargado de entregarle a las personas lo que usted les dejó. Entonces, toda herencia tiene un heredero universal que es el que viene y administra los legados para que se le entregue a cada uno lo que le corresponde. El heredero universal, unigénito y único de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando una persona se muere y no deja testamento, entonces la propiedad queda en proindivisión. ¿Qué quiere decir eso? Si son 4 hermanos, le queda un pedazo de la casa a los 4. O sea, si es un ranchito, un jacalito, a los 4 le queda. Entonces, el problema es que ninguno de los 4 sabe qué le dejaron, si el inodoro, la puerta o la... Es cierto, porque eso se llama, hay que dividir, hay que hacer una partición para después decir, esto es tuyo. Entonces se tienen que poner de acuerdo los hermanos, y como nunca se ponen de acuerdo porque los hermanos se detestan, entonces, mira vos, firmame aquí. Fíjate que una señora me dijo, yo voy a fregar a mi hermano, ya vas a ver, no le voy a firmar ningún papel y lo voy a dejar bien fregado. Claro, ella tiene bolas en Estados Unidos y no le quiere dar, ¿verdad?, la firma al hermano para que vendan la propiedad, para dejar fregado al pobre hermano que vive aquí en El Salvador, que no tiene las bolas de allá. Lo que no sabe ella es que el hermano ya le chabelió la firma. Y el hermano ya vendió el terreno, pero ella me vendía, porque ella tiene 70 años. Ya vas a ver, ese nunca va a tener ese. Ya se gastó el pisto ya. Se fregó.
Porque, ¿cuál es el problema? En la herencia de Dios, los bienes son eternos y no se pueden repartir, sino que la misma gloria del Hijo, la gloria eterna de estar con el Padre, es la misma gloria que nosotros vamos a recibir, porque igual que Jesús, vamos a estar en la presencia de Dios para siempre y por siempre. Esa es una herencia que nadie va a poder cambiar, porque igual que el Hijo que está en la presencia del Padre, así también nosotros estaremos eternamente en la presencia de Dios. La gloria es lo más grande, estar con Dios. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿qué? Explíqueme el cielo. Y hay un libro de Randy Alcorn, dice, el cielo, dice. Y comienza a decir que el cielo hay ángeles aquí. Mira, yo te lo voy a definir. El cielo es estar cara a cara con Cristo. ¿Y qué más querés, pues? ¿Ah? ¿Quieres ver ángeles? Hay unos que dicen, en el cielo solo en misa vamos a pasar. Entonces yo no quiero ir, hermano, porque ¿para qué voy a pasar en misa? En el cielo solo en culto vamos a vivir. No, hombre, el cielo es una plenitud. El cielo es estar con Cristo eternamente, es vivir de su presencia, es vivir en la plenitud de su gloria. ¿Y qué más querés, pues? La gloria de Dios, la esperanza, el cielo, la gloria es la persona de Jesucristo para nosotros, hermano. Y eso es suficiente, es una plenitud grande, hermano. Ahora, por eso la herencia no se divide. La herencia es igual para todos. Porque yo me muero, voy a la presencia del Señor. Usted se muere, va a la presencia del Señor. O sea, esa es una bendición eterna del Padre. Amén. Pero en la herencia también a veces dejan, a veces mejor no dejen, si van a dejar una herencia toda masticada, mejor no dejen nada. Ahí dejen peleándolas, porque hay papás que dicen, a vos te voy a dejar el lote de allá refundido por San Agustín. Entonces está bueno, yo estoy bien, porque el lote es un lote. Pero al otro hijo le dejan la casa. Y al otro hijo le dejan ahí, ¿verdad?, un lotecito bien cerquita, ahí, ¿verdad?, ya por el Jiñuco, por Jiñuco o por La Palma. Pero al otro refundido por allá. Entonces el lote, ese lote que nadie quiere. Entonces es la herencia. Yo quiero que entendas esto. La herencia lo constituyen los bienes y las deudas. Entonces, ojo, no todos aceptan deudas, porque si a mí me dicen, ¿vas a aceptar las deudas de tu papá? No. Y entonces eso se llama derecho de inventario, porque yo digo, no voy a aceptar las deudas de mis padres. Yo voy a aceptar los bienes de mi papá, pero las deudas no las voy a aceptar. Pero con Jesús, ahí estamos bien y mal. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gloria de Dios como herencia, amén, hermanos. Pero también hemos recibido otra cosa, que es lo que está diciendo ahorita Jesús por el apóstol Pablo. ¿Y qué hemos recibido? Mire la partícula conectiva que aparece en la segunda parte del verso 17. Mire, juntemos los pedacitos para que nos quede claro. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, vaya, Señor, en la herencia que le han dejado a usted de parte del Padre, hay terrenos buenos, casitas buenas, pero también hay otros volados que nadie quiere recibir, que es una cuota de sufrimiento. O sea, ser coheredero con Cristo es que yo recibo la gloria de Cristo, la gloria del Padre, amén, pero también el calvario del Hijo. Y eso es lo que nadie quiere entender. Porque nos gusta llenar a las congregaciones y decirle, mire, no, es que el Señor las provee. Sí, pero ¿cómo vas a cambiar el versículo 17 que dice? Porque esa palabra, la palabra en griego eiper, es una conjunción positiva que dice, no, porque algunos dicen, oiga cómo se lee,
si es que padecemos juntamente, o sea, no es que, óigame, tal vez usted sufra. No es una condicionante esta hiper, sino que es una partícula positiva, que quiere decir que sí vas a padecer con Cristo. Bueno, el traductor, porque aquí utilicé, ¿verdad? Utilicé a Carballosa, pero Carballosa dice que se debería de traducir así. Se debería de traducir: si es que padecemos, si a la verdad si es que padecemos, dice. O sea, aceptar que sí vamos a padecer por Cristo, por ser coherederos con Cristo. Entonces, en el combo de la salvación, yo recibo herencia como hijo de Dios. Recibo la gloria, la relación con el Padre, su paternidad, sus bendiciones, sus provisiones. Amén. Pero también recibo, como coheredero con Cristo, recibo el dolor de mi hermano mayor, que es Jesús. Recibo, hermano, los sufrimientos de mi hermano mayor. Ahora, yo quiero que entendamos esta connotación, porque algunos aquí dirá, bueno, pastora, eso me confronta, pero bueno, esto es teológico y es paulino, es de Pablo. O sea, Pablo es el que entiende, ponga atención, y lo voy a llevar bajo dos estructuras: primero en lo paulino y después en los evangelios, para que se dé cuenta que todos los cristianos que vivieron en el tiempo de Jesús entendían el dolor como parte de lo que tenían que vivir por ser cristianos. Entonces no nos podemos librar de ello. Y a eso nadie dice aleluya ni amén. Pero no importa, porque a mí me interesa que usted como creyente entienda que en la misma herencia que el Padre nos ha dado de gloria viene el dolor. ¿Por qué? Porque el proceso cristiano es: primero pasamos el proceso de humillación, después pasamos por el Calvario y después vamos a la resurrección. Nunca va a ser diferente el cristianismo. La vida cristiana es un proceso de dolores, de padecimientos, y después de pasar por procesos de dolor venimos a la bendición. Pero no es al revés. No es gloria más gloria más gloria. No, es pasamos por el Calvario y después Dios nos bendice con su presencia, con sus provisiones. Entonces, dejemos claro esto. Y si quiere, le repito la última parte: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la identificación con Cristo es tan profunda en mi vida que yo no me puedo librar de ese sufrimiento. Entonces, para yo, digamos, hacerles a ustedes un pequeño resumen, busqué en la teología de Pablo algunos textos que nos pudieran ayudar. Y el que me encantó más fue Filipenses 1:29. Mire, eso está en la mente de Pablo, el dolor, ¿verdad? Filipenses 1:29. Ahí sí los invito a que lo busquen. Yo casi no salto de textos, pero vea, Filipenses 1:29. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo porque creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os oís que hay en mí. Entonces, primero, mira, os es concedido, o sea, Pablo lo ve como un privilegio el sufrir. Qué interesante, oiga, porque a vosotros os es concedido. Es un privilegio paulino el que una persona pueda sufrir. Pero ¿qué es lo que significa que es concedido? Que Él no lo ve como castigo. Nosotros normalmente cualquier proceso de dolor, cáncer, un proceso de operación, de cirugía, de cualquier cosa de los ojos, tal vez nos tienen que intervenir por una cirugía, los amigos que tienen insuficiencia renal, o sea,
Pablo, cuando dice conceder, quiere decir que él lo ve como una herramienta en las manos de Dios, un privilegio de parte de Dios para el hombre el sufrir por Cristo. Ahora, ponga atención, cuando dice esta palabra en Filipenses, sino que también padezcáis por Él. La palabra pasco en griego, padezcáis, oiga lo que significa. Le voy a relatar los elementos de ese padecimiento. Número 1, óigame bien, persecución por la predicación de Cristo. O sea, desde el momento que te margina tu familia, te dice vos te hiciste aleluya, evangélico, allí estás ya sufriendo por el evangelio y por Cristo. Número 2, sufrimiento físico no por persecución. O sea, no es necesario que te persigan porque te hiciste evangélico, sino que cualquier tipo de sufrimiento físico en tu cuerpo cabe en el padecimiento. Sufrir bajo la tentación, los que somos tentados, los que se nos presentan circunstancias, oportunidades de pecado, eso es sufrir también. Y por último, sufrir en dificultades en sentido general. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sufrimientos que el creyente tenga que experimentar son parte de su herencia y de ser coheredero con Cristo. Terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene Dios que pasarnos la cuota de dolor? Primero, porque necesitamos experimentar el mismo camino de nuestro Salvador. O sea, no es que yo voy a ser azotado, no es que yo voy a ser escupido, pero el camino del Calvario, Calvario significa calavera. Y cuando Jesús va al Calvario, sufre una humillación emocional, sufre una humillación física, sufre una humillación espiritual. Y la vida del creyente, en el proceso que llevamos todos nosotros, en un momento determinado, sufrimos padecimientos físicos, sufrimos padecimientos emocionales, sufrimos padecimientos espirituales, cuando nos traicionan, cuando la esposa se va de la casa, cuando un hombre es infiel, cuando por cualquier razón la gente nos abandona. Experimentamos el Calvario de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque nos hace similares a Jesús. Experimentamos el mismo camino de Jesús, de sufrimiento. Salimos de una cosa, nos metemos en otra. Yo, sinceramente, no me imaginé volver a estar en el hospital esperando que a mi esposa le hicieran otro legrado. Esta última vez que nos pasó, sinceramente no. Cada vez que paso por una calamidad económica, yo digo, esta es la última. Y nunca paso de lo mismo. O sea, siempre viene otro problema, otra circunstancia que nos embarga. Cuando viene una aflicción familiar, lo mismo, pasamos una y salimos de otra. Porque estamos llamados a experimentar el Calvario. Pero el Calvario, la gente nos ve sufrir y también nosotros vemos sufrir a la gente, porque yo también veo sufrir a muchas personas. Ahora, el sufrimiento, además de ser una experiencia que nos hace seguir el mismo camino de nuestro Señor, nos une más con Cristo. El sufrimiento nos une más con Cristo. Ese es un segundo elemento. O sea, solamente a través del dolor yo logro acercarme más a Jesús. La gente me pregunta, mire, ¿usted cómo aprendió a predicar? ¿Y usted cómo aprendió a ayunar? Mire, a puro sopapo, hermano. Tantos problemas que he tenido, tanta dificultad que he tenido, tantas cosas que he vivido, que me han sacado de las casas, que me han pedido esto, que he perdido plata, que he sido humillado, y todas las enfermedades y los problemas y los hospitales y cada cuenta de hospital, $1,500, tantas cosas. ¿Y cómo cree que he aprendido a ayunar? A través del dolor. Pero yo he aprendido a conocer a Jesús. ¿Cómo me quité las malas palabras? A puro sopapo, hermano. O sea, no ha sido, yo no quise dejar de decir malas palabras, sino que el Señor fue por medio del dolor quitándome la basura que había en mi vida. Porque para eso Dios nos pasa en el proceso del fuego, para quitarnos los estorbos que no nos permiten ser bendecidos por Él. El dolor es bueno para Cristo porque nos hace ser más cercanos a Él. Número 3, el sufrimiento
es una evidencia de que tenemos una relación con Jesús verdadera. O sea, no es que vamos a pasar siempre sufriendo, pero cuando nosotros nos exponemos al dolor, sabemos resistir un poco más que otra gente que no tiene esa capacidad. Hay mucha gente que no aguanta, o sea, ya, ay, que mire, que Dios aquí, que Dios allá. Démosle, hombre, sigamos adelante. ¿Y qué quiere? Pues que le demos una fórmula para que no sufra. Va a sufrir. No puede usted abstenerse del sufrimiento. Unos van a sufrir más que otros, pero ya les tengo una opinión de eso. Cuarto, el sufrimiento anima también a otros, los que están sufriendo la misma circunstancia, a que no se desanimen. Y quinto, nos hace ser semejantes a Cristo porque nos va transformando. Cada día vamos llegando más a como Él es. Entonces el sufrimiento, hermano, es parte de la vida cristiana porque nos perfecciona y nos hace igual que Jesús. Nos hace igual que Jesús y nos da un peso de gloria a nosotros. ¿Qué es el peso de gloria? Que cuando una persona ha sufrido, se le nota en su rostro que es un hombre más espiritual, una mujer más espiritual, un hombre más entregado, un hombre más sumiso, una persona más humilde, porque nos ha tocado pasar por los momentos de agonía. ¿Por qué es que sufren unos más que otros? Mire, fíjese que me gustó el comentario de Meyer, que dijo así: a todos no se les puede confiar que padezcan. Muchos no podrían soportar la ardiente prueba. Ellos hablarían de una manera precipitada y con quejas. Así que el maestro ha seleccionado con cuidado y escrutinio las ramas que pueden resistir esta navaja. O sea, por eso es que hay gente que se le murió un hijo. No cualquiera soporta eso, hermano. Yo, la gran mayoría de personas que se han muerto hijos, porque el duelo más terrible, el duelo más difícil, el de un anciano no es, o sea, porque ya se espera la muerte de una persona de 70, 80 años, o sea, ya hay una expectativa. Pero cuando se les muere un hijo de 21, 18, ese es el peor duelo, porque está aquel dolor que hubiera sido mi hijo, si se hubiera graduado, si se hubiera pasado. Eso no deja a la gente en paz. Entonces, muchas de las personas que yo he conocido que se les han muerto hijos, se han apartado de los caminos de Dios. Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué vienen esas agonías. Dios sabe por qué nos lleva hacia esas expectativas. Entonces, si usted lee ese versículo, porque no quiero salir de él, siempre ahí mismo, Filipenses 1:29, mire lo que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ahí está metido todo. Ahora, lea conmigo Filipenses 3, verso número 10. A fin de conocerle. ¿A través de qué? Del dolor, del sufrimiento. O sea, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No es que morimos como Cristo, sino que padecemos el mismo proceso de dolor, de agonía. Pero mire qué bonito el 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está hablando? Pablo identifica siempre el momento de nuestro dolor. ¿Por qué? Porque lo que nos da del dolor en el mundo, en esta vida, se va a compensar cuando estemos en la gloria de Dios. Porque seremos mejores, tendremos un mejor peso de gloria o sea, aquella persona que ha pasado un proceso de dolor en su vida grande, no va a tener la misma gloria, ¿verdad?, que aquel que no ha sufrido mucho. Entonces, fíjese que le voy a decir algo. Esto es mío, esta es mi reserva teológica que no sirve, no la tomen en cuenta. Si el cristiano no padece en el infierno ni en el purgatorio, porque teológicamente no existen esas dos posibilidades, ni que me vaya yo al infierno, ni que vaya a un purgatorio, que me estén así soazando y que cuando estés un poquito quemado ya salí de ahí. Entonces, les hago una pregunta: ¿dónde purifica Dios al cristiano? En la vida, con el dolor, con las consecuencias de nuestros actos. Es en vida que Dios trata con nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere sacar de nuestras vidas es un carácter afirmado a la gloria y a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere de nosotros. Por eso el único lugar donde sufrimos es en este mundo, en esta vida. Y por eso padecemos, hermano.
porque no va a haber manera que tú vayas a ser condenado, ni que tampoco te vayas al infierno. En el mundo es el único lugar donde tendremos aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un montón de aflicciones y no podemos librarnos porque somos coherederos con Cristo. Y en la herencia tenemos la gloria, pero también tenemos el dolor de Jesús. Y termino. Este ejemplo, se los dije que iba a ir a lo paulino, pero también yo no molesto con andar saltando versos. Pero vea este texto, Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Y es bien bonito, es algo sencillito, pero ya está, Lucas lo maneja. O sea, Lucas, que es, ¿quién es Lucas? Es discípulo de Pablo. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa esto. Lucas 23, versículo 26. Vaya. Lucas 23, versículo 26. ¿Lo tiene? Fíjate que te voy a poner una cosa. Lucas es el único que dice que Simón de Cirene, si usted lo compara con Marcos, dice que Simón de Cirene, ojo, recogió, o sea, llevó la cruz. Pero la cruz, acuérdense que no es, no, o sea, solamente es esta parte. El patíbulum estaba donde se llevaba, entonces era solamente un gran pedazo de madera el que se llevaba en la espalda. Esta semana vi la última investigación de un teólogo fuerte, bueno, se llama Ediberto López, y fíjese que ya en la crucifixión, toda la vida la gente dice que Jesús fue crucificado con los clavos aquí. No, señores, ya se encontraron evidencias arqueológicas que la forma de crucifixión era con el pie, o sea, pegado en la cruz y con el clavo metido aquí en el tobillo. Terrible, hermano, es una foto terrible. Pero lo que te quiero decir es que ningún evangelista dice que Simón de Cirene, ¿verdad? O sea, en Marcos dice que solo la cargó, o sea, solo la llevó así. Porque él no era crucificado, él haciéndole favor a Jesús estaba. Pero Lucas dice al contrario, dice dos cosas, que se la pusieron encima y segundo, que siguió a Jesús. Y eso solo Lucas lo dice, de cerca. Mire lo que dice Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Quiere ver el de Marcos? Para que vea. Mire Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. No dice eso. Marcos 15, 21. Porque solo Lucas trabaja eso. Y obligaron a uno que pasaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, porque eran conocidos. O sea, Alejandro y Rufo eran conocidos, los hijos de él, en las comunidades cristianas, ¿va? Que venía del campo a que llevase la cruz. O sea, en Marcos, que es el evangelio más antiguo, solo la lleva. Yo no sé si se la cargó en un lado, la puso así, pero él no la llevó así como crucificado. No, Lucas dice que para ser discípulo de Cristo, usted tiene que llevar la cruz de la misma manera que Jesús y tiene que ir detrás del dolor de Cristo, sufriendo con Él mismo. Lucas nos enseña en su teología que el discípulo de Jesús es el que lleva la cruz igual que Jesús y el que va pegado al dolor y el sufrimiento de su maestro, copiando el ejemplo del dolor de Cristo. Cuando sufrimos, padecemos por cualquier cosa, somos dignos que Dios nos ha concedido llevar un poquito de su cruz y de caminar cerca del dolor de mi Señor. Y si eso me va a hacer mejor cristiano, y si eso me va a quitar las asperezas de mis pecados, y si eso me va a quitar mi orgullo, y si eso va a quitar las cosas que no sirven de mí, entonces acepto el dolor, lo recibo, porque la herencia del Señor, el ser coheredero con Cristo, implica recibir la gloria de Dios, pero implica también recibir el dolor de mi Maestro y de mi Señor.
cuando suframos, recordemos que Simón de Cirene llevó la cruz en la espalda, se la pusieron y caminó cerca de su maestro. Y así es el camino del cristiano. Hay alegrías, hay momentos de gozo, pero también pasamos muchos momentos de dolor y de llanto. Pero cuando suframos, no es porque Dios nos está castigando, es porque Dios nos está haciendo cada día más parecidos en el carácter a Cristo. Y gloria a Dios por el dolor, porque es la única manera de quitar las asperezas del pecado y el orgullo y la altivez de nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.